Abracadabra. ¡Ting! Hola a todos y bienvenidos. ¿Te estás preguntando cómo empezar a decorar tu árbol de Navidad? Entonces quédate, que este video es para ti. Primero, tienes que saber por qué estilo de decoración te inclinas. Por ejemplo, para esta Navidad 2024, yo apuesto por un estilo tradicional, o sea, rojo, verde y dorado. Segundo, hay que buscar un buen lugar para que no obstruya la circulación y pueda ser apreciado. Tercero, hay que integrar la decoración navideña a la decoración actual. Por eso, tendremos que tener en cuenta las cosas que no pensamos mover. En mi caso, es un sofá de color azul gris, se podría decir. Entonces, usaré estas esferas de Navidad porque van bien con su tono y es perfecta para mi decoración inspirada en el ayer. Qué lindas son, ¿verdad? Y tienen esos dibujos de una familia de ositos. Y eso me llevó a la siguiente idea, de utilizar el peluche de los chicos, que viene muy elegante con su corbata azul y rojo vino. Esto ya está abriendo la puerta para el rojo, que a propósito, como tengo este pedazo de tela rojo vino, lo usaré. También tengo que tener presente el color blanco, porque mi nacimiento, que es una manualidad navideña, es de ese color. Te lo dejaré en la descripción por si tienes curiosidad. ¿Se dan cuenta cómo se van hilando las cosas? Este es el árbol de Navidad. La base la hice en el video anterior y el lazo que le puse arriba fue para darle un equilibrio con la base. El lazo de seda es para darle el toque de color blanco que le faltaba. Si has visto alguno de mis videos, ya sabes cómo es mi sala. Y si no, te lo digo ya. Es extremadamente pequeña. Por eso tengo que utilizar siempre lo indispensable para decorar y evitar así que se vea todo sobrecargado. Una vez colocadas las luces del árbol, nos tocan las esferas de Navidad. Como solo tengo 3, hay que repartirlas muy bien por todo el árbol y en la parte delantera para que se luzcan con facilidad. Ahora nos toca las esferas rojas. Las he agrupado en racimos de 3, grande, mediana y chica, y las repartiré por todo el árbol de Navidad. Me alejo un poco para ver cómo está quedando. ¿Te gusta la idea? Te leo en los comentarios. Me vuelvo a alejar, pero esta vez empiezo a rellenar todos los lugares en blanco con una esfera dorada. ¡Ay! Está quedando lindo. Quizás algo diferente a lo habitual, pero lindo. Mira lo que tengo aquí. Te diré que esto lo puedes poner en el
en los pies de la cama, en un sofá, en una silla, no importa dónde lo pongas, siempre le dará al lugar un toque chic. Yo lo he puesto hasta en un banco de madera. Creo que esto es algo que no te puede faltar en tu decoración de otoño e invierno, obviamente. Y yo lo pondré en esta oportunidad al pie del árbol de Navidad. Ahora colocaré esta carretita al costado y lo cubriré con la tela roja. Lo pongo de una manera así descuidada, relajada, cómoda, porque aquí vendrá nuestro osito. Para decorarlo, le pondremos estas bolas enormes de Navidad. ¿Saben que antes y actualmente muchas familias decoran con árboles de Navidad verdaderos? Lo colocan en esta base y por aquí lo rellenan de agua. La verdad que dura mucho. Nosotros también los hemos tenido. Tengo una amiga que va especialmente al bosque con su familia, deciden el árbol que quiere y lo cortan. ¡Qué linda tradición navideña! ¿Cuál es la tuya? Déjame en los comentarios. Y saben además que antes le ponían al árbol de Navidad velas verdaderas. ¡Qué peligroso!, ¿verdad? Volviendo acá. Pero yo usaré para decorar estas velas falsas y las compré en Amazon. Y ahora sí, el resultado final. Aún me falta la decoración de la chimenea, que es falsa por cierto, pero por ahora me encantó el resultado. Es un árbol de Navidad austero, tranquilo, respira recuerdos, respira ternura, respira hogar, respira el verdadero espíritu de la Navidad. Espero que este video te haya servido de inspiración. Déjame tu manito arriba, comparte, comenta y suscríbete. Que tengas una linda Navidad y que tengas mucho, mucho amor y paz. Cuídate mucho y nos vemos. Chao.